Amaury tiene esa cualidad o calidad humana de como artista inspirarse en el amor, pero también inspirarse en la libertad, que es uno de los bienes humanos más necesarios para respirar. Así que nos encanta por ambas cosas tenerte esta noche, Amaury. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, maestro. Es un honor estar aquí contigo y con tu público. Miami se ha convertido en tu casa desde hace muchos años. 17, y sí. Y quiero empezar por ahí. ¿Cuál es tu relación con la ciudad? Porque, digo, no es una ciudad más, es una ciudad que de alguna manera está del otro lado de la vida que tú tenías en Cuba. Aquí pudiste cantar, grabar discos y... Bueno, Miami es una ciudad que yo amo. Mi carrera como músico, ¿sabes? El país que me dio a conocer, que me dio las oportunidades, fue México. Uh-huh. Yo antes de vivir acá, yo viví en México. Yo me fui de Cuba en el 93. Viví 11 años en México y después me trasladé para acá. Hace 17 años que vivo acá. Pero esta ciudad a mí me encanta por diferentes razones. En primer lugar, porque es una ciudad bella. Y después porque aquí hay gente de todas partes. Claro. De todas partes de Hispanoamérica, gente de Cuba, por supuesto, ¿no? Pero gente de todas partes, y no solo latinos, hay gente de todas partes, desde japoneses, españoles. Sí, cada vez más. De hecho, tú has vivido la transformación también de Miami, sí, ¿no? En los últimos 15, 20 años. Convertido. Yo siempre digo que siempre dije que es como un New York pequeño, uh-huh, pero ya cada vez menos pequeño. Sí. Entonces, sí. Esta ciudad, bueno, ya sabes el significado que tiene, la importancia que tiene desde el punto de vista histórico, cultural. ¿Sabes? Esto es una ciudad muy importante. Miami es muy importante. Y en estos días, de alguna manera, las heridas de Cuba están siempre sonando aquí, ¿no? Porque el dolor se extiende a través de ustedes y un poco Cuba, de ser literalmente una isla, y Internet la convirtió en un dolor para toda la humanidad, porque nos empezamos a enterar realmente qué ocurría en la isla. Definitivamente. Algo que solamente sabían ustedes. Sí. A veces la información no llegaba tan clara hasta que la Internet se encargó de eso. ¿Cómo estás tú viviendo estos días con lo que está pasando en Cuba? A raíz de lo del 11 de julio, el primer día fue un día de mucha euforia, ¿no? Pero uh-huh, nosotros sabíamos lo que iba a pasar en la madrugada, uh-huh, y en los días siguientes. Claro. Porque nosotros conocemos la naturaleza agresiva, violenta de ese sistema. Y entonces, pues ha sido una mezcla, ¿no? De mucho optimismo por lo que pasó el día 11 de julio, porque eso nunca había pasado en Cuba. Eso había pasado en el 94 cuando el maleconazo, pero eso fue en La Habana nada más, uh-huh, y en una parte de La Habana. Esto fue en Cuba entera. Uh-huh. Entonces, y de manera muy genuina. Exactamente. Y espontáneo. Uh-huh. O sea, lo sorprendió a ellos, nos sorprendió a nosotros, sorprendió, sí, a todo el mundo. Fue una cosa increíble. Y entonces ahí nos dimos cuenta de nosotros lo sabíamos, ¿no? De la fragilidad de ese sistema, que se basa sobre todo en el miedo. Uh-huh. Y entonces te das cuenta de que hay una pérdida de miedo, un despertar de conciencia a nivel individual y colectivo en Cuba, y eso aterra a los comunistas. Uh-huh. Y todo eso, por lo que tú mencionabas al principio, Internet. Uh-huh. Yo siempre le he conferido una importancia capital a esa palabra. Sí, yo creo a que ese fenómeno. Los dictadores no tenían previsto en la estrategia que tenían planeado por los siglos de los siglos de que Internet iba a llegar a cambiarles el rumbo, ¿no? Lo que ocurrió en la primavera árabe, eso fue un tsunami. Exacto. Y entonces ellos vieron eso. Uh-huh. Y lo que ocurrió en Rumanía antes de Internet. O sea, ellos están muertos de miedo, porque ellos saben que un pueblo ya sin miedo y decidido a todo es un tsunami. Entonces están muertos de miedo porque saben que, yo creo que esta vez sí, que su tiempo está contado. Uh-huh. Estamos contando. Uh-huh. Sí, anoche hablábamos con periodistas cubanos y justamente nos decían, no va a ocurrir todo lo que queremos que ocurra, pero ya empezó a ocurrir. Es decir, hay una vuelta en U, ¿no? Que está yendo lenta, porque son 60 años. Y además lo estamos viviendo en tiempo real. Cuando tú lees la transición en Europa del Este, o eso lo ves en los libros, ¿no? Lo ves en los periódicos, lo ves en un reportaje, en una película. Uh-huh. Aquí lo estamos viendo en tiempo real, entonces da la sensación de que es muy lento. Sí, tienes toda la razón, sí. Pero está ocurriendo. A veces narrado 2 años en 5 minutos dice que rápido pasó, pero aquí es hora a hora. Exactamente. Tenemos líneas abiertas si quieren llamar y quieren dejar mensajes, el 305-410-1040, 305-410-1040, si quieren conversar con Amaury o hacerle preguntas o pedir alguna canción si quieren. Claro, con mucho gusto, porque has traído la guitarra. Ahí está. A propósito, la podemos hacer después, pero habías hecho una canción para el 11 de julio, ¿no? Sí, yo escribí una canción que se llama Pueblo de mi Corazón, uh-huh,
El 11 de julio yo estaba en Nueva York, yo estaba cantando, ese día yo cantaba, fue un domingo, no se olvida, esa fecha es inolvidable. Y entonces, yo, bueno, en la noche yo no tenía ningún deseo de cantar, porque ya en la noche le estaban cayendo a palo a la gente y estaban secuestrándolos y habían matado a personas, o sea, un desastre, ¿no? Pero bueno, ese día tuve que cantar, porque había un compromiso. Y entonces después yo regresé al día siguiente, y entonces en esos días, yo creo que por el 17, por ahí, agarré la guitarra en la madrugada, empecé a poner unos acordes y se me ocurrió esa letra. La voy a cantar cuando tú me digas, en un rato la canto. Y otra cosa que no nos llama la atención, porque esto lo has hecho siempre, y de hecho te he escuchado decir, yo fui rebelde antes de enterarme que era rebelde, porque de muy chico sentías que algo no estaba bien en Cuba, pero no entendías qué era, ¿verdad? A mí nunca me gustó ese sistema. Ajá. Al principio es de manera inconsciente, tú sabes, pero ya claro, cuando cumples los 20, que empiezas a relacionarte con gente de tu generación y yo que tuve la suerte de conocer a tanta gente talentosa en Santa Clara, yo soy del centro de Cuba, ajá, y poetas, escritores, tú sabes, esa gente estaba en contra del gobierno, o sea, y entonces yo soy, te digo, de esa zona que fue donde la sociedad, los estudiantes se levantaron contra el sistema al principio, en el 60, 61. Uh-huh. Y entonces esa zona es una zona de mucha resistencia, de toda la vida. Y entonces pues yo te digo, o sea, a mí el sistema nunca me gustó. De hecho, nunca me apoyaron en mi carrera ni nada de eso. Y me alegro muchísimo. No tengo nada que agradecerle. Bueno, yo creo que se convierte en un privilegio a estas alturas, sí, ¿no? Sí, señor. Y decía que no nos extraña porque siempre ha sido así, pero llama la atención que un artista que le canta al amor se atreva a tener un mensaje comprometido. Especialmente cuando el que maneja la música son las grandes empresas que dicen no hables tanto, ¿no? Sabemos, problema me ha costado desde la disquera a la cual yo pertenecía hasta los medios, tú sabes. Yo me acuerdo el día que yo gané el Grammy en 2011, que yo hice una locución, por supuesto, cuando me dieron el premio, yo le dediqué el premio entre otras personas, a las Damas de Blanco. Uh-huh. Y entonces después hay una conferencia de prensa en la parte de atrás, ¿sabes? Ahí en la sala de prensa de los Grammys. Y entonces hay un periodista mexicano que me preguntó a Mauri, ¿por qué tan político? Y yo dije que yo hablo así siempre, o sea, yo he hablado así de toda la vida. Ese eres tú. Exactamente. Y entonces, en esa época no se usaba tanto, y ahora es un estándar, y eso me da mucho gusto, de que hayan habido muchos artistas que se hayan decidido a dar el paso y a hablar del problema de Cuba, porque hay 11 millones de personas que se están comiendo, pero candela allí, y se están muriendo además de enfermedad, coronavirus y lo que sea, porque ellos pueden decir coronavirus, pero la gente está muriendo de otras cosas también. Sí. Bueno, y de hambre, que es exactamente, lo básico, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Es un país que es más pobre que Haití, hermano. ¿Tú sigues teniendo familia en Cuba? Claro, mucha familia, incluyendo mi madre. Mi madre no quiere... ¿Tu madre sigue allá? Mi madre no quiere vivir en Miami. Daisy, ¿no? Sí, Daisy Gutiérrez. Eres periodista. Y entonces yo la traje, bueno, ya la llevé a México cuando yo vivía allí, después la traje aquí, y ella no quiere vivir aquí. Ya, no, está acostumbrada a su ambiente ahí, tú sabes, envuelta a Santa Clara. Y claro, tú puedes entenderlo, ¿no? Por supuesto. Claro que lo entiendo, pero me duele mucho porque ya tú sabes. Pero bueno, tengo hermanos, primos, tíos, mucha familia en Cuba. ¿No has vuelto tú a...? No, yo tengo entendido que no me dejan entrar y de todas formas yo no voy a pedir permiso para entrar a mi país. Yo puedo viajar el mundo entero y no tengo que pedir permiso para entrar a ningún lugar. Como yo voy a pedir permiso para entrar a mi país. Eso es inaceptable. ¿Y tu madre no ha tenido problemas en venir aquí cuando...? Fue muy complicado, De hecho, la eliminaron la primera vez que fue y yo tuve que hablar con un amigo que es muy poderoso, se llama Mario Díaz Balar. Ah, bueno. Y él fue quien hizo la gestión. Y entonces él me la trajo. Ok. Vamos a escuchar Balsero, porque creo que es una canción que nos pinta. Yo he dicho varias veces que el arte ayuda a sanar, ¿no? Nos ayuda, nos alivia. Definitivamente, la música. Sí. Y sobre todo cuando la música crea conciencia y nos ayuda a, no solamente, por ejemplo, en el caso de Balsero, a tener una idea más gráfica de lo que viven, sino a sentir. Porque la canción te hace sentir, no digo lo que siente un balsero, que es extremo, tremendo, pero por lo menos entender lo que pasa por sus corazones cuando vienen hacia estas tierras. Seguramente no tienes respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero ¿cómo, o la respuesta es, eso viene con los dones, ¿cómo logras saber lo que siente alguien en una tragedia como esta? Bueno, yo no he vivido esa experiencia, gracias a Dios. ¿Sabes? Tuve la oportunidad de irme de Cuba en un avión, ¿no? Pero uno conoce a tanta gente aquí en Miami que ha hecho esa travesía. Y siempre lo que me llama la atención
Y lo que me impresiona es que a cada uno que tú le preguntas, ¿tú lo harías otra vez? Te dice que no. Definitivamente. Claro, claro. Y le aconsejan a la gente que está en Cuba Que no lo haga. Claro. Pero ¿cómo tú le vas a explicar a un muchacho que está allá y ahora con internet, o sea, un muchacho que está en una cola para comprar pollo 20 horas y a lo mejor llega, le toca el turno y ya se acabó el pollo? Ese muchacho, mientras está ahí con el estómago vacío y ahí bajo el sol de ese de Cuba, sin aire acondicionado en ningún lado, está viendo por internet, por el teléfono, está viendo un partido de fútbol, o está viendo a una familia cenando en Miami, o a una familia en Miami Beach. ¿Sabes? Ese chamaco, cuando ve esas cosas viviendo de aquella manera, se vuelve loco. Sí, sí, sí. Y entonces la gente lo que hace es tirarse al mar. Tú saliste en el 93, ¿no? 93, 14 de febrero. El 14 de febrero, que en realidad ibas a salir el 13, pero algo ocurrió y te quedaste la noche en el aeropuerto. ¿Quieres contarlo? Sí, nos quedamos, íbamos a salir el 14, pero el 13, el 13 pero habían unos problemas con unos pasaportes. Y entonces nos dijeron, mañana seguro. Y entonces dijimos, pues nos quedamos a dormir en el aeropuerto. Ya no queríamos regresar ya a la casa. Acá hay una historia que hace Agustín Acosta, que dice que esto fue también en esos años, antes, por el 70, de que iban a salir en un vuelo hacia España, ya para no regresar, y el avión de 4 motores se le rompió un motor. Y la gente dijo, nos vamos igual. Y no querían bajar. Y tuvieron que bajar, estuvieron en el aeropuerto y esperaron que arreglaran, pero no se querían volver a sus casas. No, claro que no. Sí. Un poco me recordó tu historia. No, volver a la casa no, por si acaso. Claro, no vaya a ser cosa que después no pueda salir más. Ya estamos acá y de acá ya al aire. Sí. Digamos que tu salida fue menos traumática, pero también tuvo lo suyo. Sí, claro. Y recién... Siempre hay un suspenso. Sí. No te vayas a pensar que siempre es relajado. No. Siempre hay un suspenso detrás, hay un susto. Recién contabas que tu madre tiene 87, tiene ¿no? 87 años, está ciega. Y no la ves porque ella no puede viajar, tú no puedes ir. Exactamente, es una situación muy, muy difícil, hermano. Entiendo que cuando estabas en Venezuela, en Cuba, antes de llegar a Estados Unidos, conociste Venezuela porque fue por un festival de jazz, ¿no? Arturo Sandoval te lleva. Arturo Sandoval fue el que me descubrió a mí en Santa Clara. Entonces él habló con la gente de Afrocuba, que era una banda, super banda. ¿Qué fue la banda más grande que estuviste antes de irte? Sí, yo estuve con ellos, gracias a Arturo. Estuve con ellos del 90 al 91, 92. Estuve 2 años con Afrocuba. Entonces, al principio de entrar con ellos, hicimos un concierto en el Teatro Nacional y de ahí fuimos a Venezuela, fuimos a Caracas. Estuvimos 2 semanas en Caracas, tocando en diferentes lugares. ¿Y qué te impresionó de Caracas? El olor de la comida. El olor de la comida y lo bella que era esa ciudad. La gran ciudad. Los edificios. Cerros, los edificios, la lluvia, me acuerdo. Llueve mucho en Caracas. Y la gente y el metro, me acuerdo que fuimos a una línea del metro que habían inaugurado recientemente. Eso fue en el 90. Y qué cosa más linda, qué ciudad más linda. Después pasaron varios años. Bueno, después de esa gira fuimos a México, regresamos. Y después ya yo me fui de Afrocuba, me fui con otra agrupación hacia México. Con La Ley, ¿no? Definitivamente, exactamente. Y entonces, pero después cuando ya pasaron unos cuantos años en México, yo tuve la oportunidad de grabar mi primer disco y salir de giras y la vida cambió totalmente para bien. Fuimos varias veces a Venezuela y ya Venezuela estaba ya el disco mío salió en el 99, ¿ok? Ese fue tu primer disco solista. A Mauri Gutiérrez. Y entonces... y con eso se rompió todo porque llegó a España, Latinoamérica. Sí, fuimos a todas partes. Bueno, Colombia. Sí, Colombia fue disco de oro, ¿sabes? Y bueno, vinimos a Estados Unidos, ¿sabes? Fue muy lindo todo. Y en Venezuela, por supuesto. Y ya fuimos varias veces, tuve allá un éxito tremendo, ¿sabes? Una canción que fue tema de telenovela. Y después en el 2001 ya fuimos por última vez y nunca más. Desde el 2001 no regresas. Nunca más. Y ahora entiendo mejor esta canción que seguramente la puedes hacer en vez de ponerla grabada porque tu voz aquí va a sonar muy bien, sobre todo porque estamos en Miami, porque tenemos un montón de venezolanos que están escribiéndonos a través de Instagram. Qué lindo, mi saludo. Conmovidos y ahora entiendo por qué después de 20 años tú dices, yo regresaré. Sí, hermano. Es un país que quiero mucho. Y bueno, esta canción tuve la suerte de que la grabó el Puma. Una
la grabó en su Se la habías último escrito disco. para él, ¿no? Algo así fue. Yo la escribí dedicada a los estudiantes, porque esta canción yo la escribí en el 17. Ajá, con las protestas de la calle. Exactamente. Y entonces yo la había cantado en un concierto que hicimos con Giordano hace como 2 años y se cayó aquel lugar abajo, Claro, aquí en claro, el Flamingo. Claro. Y es una canción que yo no he grabado, o sea, yo no la he grabado. Y entonces el Puma yo se la canté cuando hicimos un streaming con él a finales del año pasado, o fue a principios de este año. Y entonces yo se la canté cuando estábamos en el estudio corrigiendo ahí las voces y cosas técnicas, ¿no?, de la grabación. Y entonces yo agarré una guitarra y le canté la canción y él empezó a llorar. Y empezaron a llorar todos los venezolanos que estaban en el estudio y yo dije, wow. Y entonces él me dijo, no, yo voy a grabar eso. Y él la grabó y ha sido, o sea, un honor para mí. Hemos estado de promoción con él, estuvimos en su show acá en ¿cómo se llama? La Scala. En la escuela, sí. Sí, ha sido una experiencia muy linda. Yo lo conozco a él porque teníamos un amigo en común que murió en el 2014, un señor que se llama Gustavo, que era como mi padre aquí en Miami, ¿no? Y entonces esto ha sido como un sueño de Gustavo, porque Gustavo siempre quiso que yo colaborara de alguna manera con el Puma y no se había dado hasta que pasó esto, ¿no? Él me invitó al streaming y entonces ocurrió lo de la canción que te conté. Y entonces pues ha sido una experiencia muy linda. Y bueno, el asunto es muy triste, ¿no? Porque Venezuela, o sea, está bajo la bota del Castro. El reflejo, el espejo, claro, de Cuba. Y entonces, pues bueno, esta canción está dedicada a todos los estudiantes que murieron en las protestas del 17 y a toda la gente de Venezuela. Yo regresaré. Sabes que yo haciendo radio he tenido que aprender a no llorar. Porque lloraba demasiado al principio cuando ocurrían estas cosas. Tremendo, hermano. Y gracias por eso. Gracias a ti. Déjame seguir. Uy, hay que respirar. No, tremendo. Vamos a agradecer a la gente que está escribiendo. Hay muchos venezolanos cubanos, porque muchos cubanos fueron a Venezuela, claro. Entonces, claro, esto los mueve doblemente, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Tú mencionas a Dios en la canción, sí, y entiendo que Dios era ajeno a ti porque estando en Cuba no conocías. Por supuesto, ¿sabes? Nuestra educación fue atea. Y que México te transforma, ¿no? Y ahí conoces a Dios y la figura de San Judas Tadeo comienza de alguna manera a ocupar su lugar. Sí, vivir en México y no estar en contacto con Dios o sea, es imposible porque estamos hablando del país donde más católicos hay en el mundo. Claro. Y entonces ahí está la Basílica de Guadalupe, que eso es un fenómeno, ir a ese lugar. ¿Para qué te cuento? ¿Sabes? Cada vez que yo iba me purificaba y cada vez que voy, que regreso a México, pues yo trato de pasar por ese lugar, porque ese lugar es sagrado y es un lugar donde yo siento una paz tremenda. Y además de eso, la iglesia de San Judas. La gente en México son guadalupanos, pero son seguidores de San Judas también. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, yo en mi cuarto tengo un cuadro de San Judas frente a mi cama y eso para mí es una cosa tremenda. San Judas, el milagroso. Tú dices que eres un cristiano empírico. Sí, claro. De la calle, ¿no? Claro, porque tú sabes, la educación que recibimos en Cuba. Claro. En Cuba estaba prohibido ir a la iglesia, mi hermano, ¿sabes? En Cuba persiguieron a los curas, los metieron presos, los fusilaron. O sea, un desastre. Estos comunistas. Y entonces me encuentro con ese fenómeno en México y ha sido una sanación para mí, un reencuentro conmigo mismo. O sea, una cosa maravillosa, espectacular. Y hoy, en la madurez de la edad, de como profesional... Ya me dijiste, viejo, ya. No. Ya. Y debo decirte algo, viendo fotos, te lo decía hoy a la productora, a Karen, estás muy joven. O sea, algo pasó, no sé, en los últimos años. Los negros no se ponen viejos, ¿sí? No, pero no sé si has descansado más, algo ha ocurrido que estás más jovial. No, ¿sientes? bueno, he bajado de peso. Eso también yo practico mucho deporte, ¿sabes? Me gustan mucho los deportes. Me gusta caminar, jugar básquet, hacer ejercicio. Me encanta. Pero de la madurez que hablo de estar asentado. Hay un momento en que uno se siente asentado. Entiendo. Eso es lo que transmites en este momento, ¿no? Sí, de que has encontrado un punto desde donde ya te sientes como en equilibrio con la vida de alguna manera. Sí. Sí, he tenido muchas oportunidades, tú sabes, gracias a México y gracias a la música. De poder dar a conocer mi trabajo, de vivir de la música, que es una cosa dificilísima, de poder viajar, conocer muchos países, mucha gente, muchas personas, y poder llevar mi música y los mensajes que lleva mi música a mucha gente que en todo el mundo y habla hispana. Y eso es un privilegio, eso es algo que agradezco a Dios eternamente. Imagino que a pesar de haber hecho tanto, no sientes todo hecho, hay mucho todavía que te entusiasma por hacer. Uno siempre piensa que no ha hecho nada. ¿Y qué sigue? No, pues ahora mismo estoy grabando un disco de manera independiente, ¿no? Pues soy artista independiente, hace ya unos cuantos años que no estoy con
con disquera. ¿Por alguna razón, por decisión propia? Se terminó el contrato y el trato que me ofrecieron no me gustó. Claro. Y entonces pues... Y la libertad ante todo, ¿no? Sí, definitivamente. Y entonces ya pues decidí seguir en solitario y me siento muy bien, ¿sabes? Me siento muy tranquilo. Y entonces pues hago las cosas que quiero, canto las canciones que quiero, no tengo que pasar por ese filtro de la compañía de disquera que siempre es tan riguroso, ¿no? Y entonces también estoy escribiendo con un muchacho que se llama Vladimir, él es cubano, le dicen Vladi, es compositor y es productor, tiene un estudio, entonces nos juntamos. Te hemos visto, un estudio muy moderno, Sí, muy galáctico. Exactamente. Ahí nos juntamos los martes. Ah, qué bien. Y entonces estamos escribiendo música urbana, pero al final son canciones, ¿sabes? Son canciones escritas con la guitarra. Te hemos visto con los Tres de La Habana también haciendo algo. También me invitaron a cantar una canción con ellos y esto va a salir pronto si Dios quiere. Siempre estoy trabajando y escribiendo canciones sobre todo. Y entiendo que mañana vas a estar aquí en Miami en un lugar que se llama Polinesio. Ajá. Déjame contarte, cuéntanos, sí. La razón de este lugar, el origen. El Polinesio es un lugar que es una réplica. Está por acá en Hialeah Gardens, al lado del Canal 41. Y entonces es una réplica del Polinesio del Hotel Hilton de La Habana. Los comunistas le pusieron Habana Libre. O sea que los cubanos saben de qué hablamos cuando Exactamente. Ya. Es un restaurante muy famoso donde, bueno, podían ir la gente de La Habana sobre todo, no sé. Pero ahí sirven un pollo, que es el pollo polinesio, que es un pollo hecho con leña, que es una cosa exquisita. Y entonces aquí sirven ese platillo y otros también, pero sirven ese platillo que es el platillo insignia, el buque insignia del Polinesio de La Habana. Entonces tenemos un Polinesio aquí en Miami. Tú sabes que los cubanos y los venezolanos pues tratan de reproducir sus países aquí. Sí. Y les va muy bien, de hecho. Sí. Y entonces pues el Polinesio está vendido todo, ¿sabes? Está vendido todo para mañana, pero voy a estar ahí otros días también. Y entonces pues bueno, voy a estar viniendo contigo aquí. Y lo anuncias en tus redes, ¿no? Sí, lo anuncio ahí. No, si es por nosotros, te traemos siempre, tengo que comprar más pañuelos nomás. Porque, gracias, hermano. Sí. La música siempre tiene esos propósitos. O te hago llorar o te hago reír. Bueno, o te hago bailar. Y nos quedan 6 minutos, 7 minutos. Pero quiero preguntarte por eso. Porque la música que emociona a veces se está quedando atrás para dejar lugar a la música que funciona comercialmente y que no emociona tanto, pero funciona en otros niveles. Bueno. Y tú estás entre los dos mundos, porque lo tuyo funciona muy bien comercialmente, pero a su vez todavía emociona, ¿no? Sí, es que bueno, yo soy cubano, tú sabes, y nosotros tenemos la clave, tenemos esa sabrosura. Sí. Y entonces la música mía es romántica sobre todo, ¿no? Pero en mi show, si ves un show mío, algún día te voy a invitar. Con mucho gusto. Pues sí, hacemos, yo hago una parte, generalmente en mis canciones, hay una parte que hago boleros cubanos tradicionales. Y al final hago unas canciones mías, pero que le hemos hecho un arreglo con unas secuencias y es medio bailable, ¿no? Porque la época es que se impone. La época, claro. Y entonces lo que está ocurriendo con la música urbana es que es una música muy africana, como casi todas las músicas importantes del mundo. Y entonces es una música que sirve para bailar y a la gente le gusta eso. Tú vas a una fiesta y la gente lo que está escuchando es música urbana, reggaetón, eso es, y es fantástico, o sea, yo no tengo ningún Y te llevas bien. Bueno, tú me parece que eres fácil de llevarse, ¿no? No, mira. Mientras haya ética y... No, por supuesto, claro. Y entonces la música mía, o sea, las canciones mías, la han grabado artistas de diferentes géneros, desde que empecé a dar a conocer mi trabajo en México. La han grabado gente como de salseros, de gruperos mexicanos, de banda mexicano, por supuesto cantantes románticos, cantantes de música urbana también, de todo. ¿Y nunca has sentido que se perdió la esencia de la canción cuando fue para otro ritmo? Hay versiones, veces, ¿no? Hay versiones que yo digo, coño, ¿sabes por qué hicieron esto, no? Exacto. Pero no importa, ¿sabes? Sobre todo siento un orgullo tremendo de ver que alguien lo valore. Sí, exactamente. O sea, una cosa que tú escribiste en la soledad de tu casa o en un hotel o donde quiera. Y entonces que tú veas que, o sea, lo que tú dices, ¿no? Que lo valoren y tú digas, yo quiero cantar esto. O sea, eso es un ¿Te ha fenómeno. tocado en algún momento hacer canciones, entre comillas, a pedido? Es decir, porque algún... Sí, como que no, claro. Generalmente son las más malas. porque no la sientes. Exactamente, igual, ¿no? exactamente. Claro. Eso es más trabajoso para mí. Yo me acuerdo una vez, alguien me dio una lección, alguien muy famoso. Estábamos en el camerino de Alejandro Fernández en el auditorio de la Ciudad de México. Y yo estaba conversando con él, le dije, no, te he enviado muchas canciones. Y me dijo, tú sabes, Amaury, pero me has enviado canciones que yo pienso que las has escrito para mí. Ah. Y él me dijo, yo prefiero que me mandes canciones que tú escribirías para ti. Mira.
Claro. Fíjate lo que me dijo. Claro. Bueno, me dio una lección. Exacto, te dio la clave para que la canción funcione. Sí. El 15 de noviembre, Cuba vuelve a salir a la calle, esperemos. Sí. ¿Cuál es tu expectativa realista? Yo pienso que va a haber gente que va a salir. No sé en qué número, no sé en qué magnitud. Y pienso que esta gente son tan malos y son tan violentos y son tan asesinos. Son gente tan mala. ¿Sabes? Que es posible que repartan palos y tiros otra vez. Pero la comunidad internacional está mirando. ¿Sabes? Ya Cuba sí está. La gente sabe lo que está pasando en Cuba. Y entonces yo creo que les va a ser más difícil reprimir a la gente. Pero de que la gente va a salir y el cambio ya empezó en 2000, julio 11, eso es más que visible, hermano. Eso es muy esperanzador y eso no hay quien lo detenga. Eso no hay quien lo detenga. Más allá del cambio político que no sabemos cuándo puede llegar a ocurrir, imagino que en ti vive el deseo de volver, ¿verdad? No, por supuesto. Eso siempre, cada día, ¿sabes? Uno siempre sueña con eso. Y a veces uno dice, bueno, ¿sabes? Hay que ser realista, dices tú. Exactamente, hay que agarrarlo suave porque eso también te puede, ¿sabes? Te mella la salud, ¿no? ¿Verdad? Porque es una cosa muy frustrante, es muy largo, ¿sabes? Una dictadura muy larga. Y entonces hay mucha gente que ha muerto sin poder cumplir ese sueño. Yo espero cumplirlo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que Cuba sea libre. Pueda ir yo o no, pero yo lo que quiero es que Cuba sea libre y que Venezuela sea libre, que Nicaragua sea libre. Y que se acaben estas dictaduras, sobre todo las de izquierda, que son las peores, estos comunistas. Han matado a 150 millones de personas en el mundo y la gente sigue diciendo que el fascismo es peor. ¿Y cómo ves? Por favor. Y no quiero alargar demasiado la conversación, aunque me encantaría llegar a la madrugada, pero gracias, ¿cómo ves esta fascinación de la juventud latinoamericana por las izquierdas que no entienden? Yo creo que los chamacos son izquierdistas naturalmente. Claro. Ya, hay un amigo mío que me dice... Por la edad, ¿no? Sí, claro. Hay un amigo mío que me dice... se llama Pavel Vitier, él es mucho más radical que yo y entonces me dice, tú puedes ser izquierdista hasta los 21, 22, claro, si después de eso sigues siendo izquierdista, tú lo que eres un... No puedo decir la palabra. Porque estábamos hablando de los chamacos nuestros, ¿no? Que estudian en las escuelas. Ajá. Sí, y el problema en Latinoamérica es que también votan, entonces eso favorece al sistema, ¿no? Exactamente. Sí. Latinoamérica tiene que sacudirse, hermano. Este fenómeno de la llamada, no voy a decir la palabra, la dictadura de Cuba, le ha hecho mucho daño a Latinoamérica. Porque la gente se compró esa narrativa y eso ha hecho mucho daño. Ha costado muchas muertes y mucha pobreza. Como te he escuchado decir, no hay mal que dure 100 años, pero a veces dura 99. Así dicen los mexicanos. Pero a veces se hace demasiado largo. Exactamente. Y esto se siente demasiado lento para lo que uno querría. Sí. Amaury, gracias por tu compromiso, por tus ganas, por salir de tu casa a esta hora y acompañarnos. Gracias, maestro.